Artrosis cervical. Tipo de artrosis que afecta a las 7 cervicales y sus discos intervertebrales. La degeneración progresiva de los cartílagos afecta a los nervios y produce inflamación y dolor en hombros y brazos. Conflicto de desvalorización y discordancia entre lo que se piensa y hace. Al girar la cabeza amplío mi campo visual. Una artrosis en esa articulación nos dice que no tenemos derecho a la totalidad de ese campo visual. Además hay que aplicar el sentido y el simbolismo de cada vértebra afectada. Conflicto de desvalorización en la comunicación. Asma bronquial. Enfermedad crónica del sistema respiratorio que produce una particular forma de disnea, dificultad respiratoria, con opresión en el pecho y tos. Las vías respiratorias se inflaman y pueden producir mucosidad. Se da en especial por la mañana y por la noche. Conflicto de amenaza en el territorio y pánico. El sentido biológico es una doble orden. Por un lado existe la necesidad de compensar las carencias emocionales vitales absorbiendo más aire y por otro lado el miedo a absorber otros aspectos vitales contenidos en el ambiente, pero que nos han hecho daño en el pasado. Por lo tanto hay una constelación que cuando se activa cierra los canales de paso del aire, laringe y bronquios. Es la forma de dejar de aspirar el aire de un mal ambiente en una determinada situación. Constelación de dos conflictos en fase activa, bronquios, conflicto de territorio, y laringe, conflicto de miedo, pánico. Conflicto de falta de libertad. En caso de asma bronquial, expiración, un conflicto de territorio, bronquios, y un conflicto del hemisferio izquierdo, conflicto de miedo a morir. En asma laringio, inspiración, un conflicto de miedo, pánico en el territorio, laringe, y un conflicto del hemisferio derecho, miedo a ser invadido por algo mortal. En el asma traqueal, conflictos de asma junto a los conflictos de la tráquea. Conflicto de mucha gente viviendo en la misma casa, me chupan el aire. Amenaza en el territorio, disputas, peleas en la familia. Peleas con uno mismo, miedo a la muerte, a la falta de aire. En plena crisis el conflicto principal es miedo a que no me llegue el aire. Astigmatismo. Impedimento o dificultad para enfocar los objetos cercanos debido a un problema en la curvatura de la córnea. Conflicto de ira y rabia junto a un conflicto de miedo en la juventud. La visión de la realidad cercana es percibida como peligrosa. Por lo tanto, la función del astigmatismo es la de evitar ver eso que tenemos cerca, para evitar ver los conflictos que no podemos solucionar. En realidad se está negando un sufrimiento interior, consciente o inconsciente, que la persona no es capaz de mostrar a los demás. Miedo a mirar lo que tengo enfrente. Miedo a verme tal y como soy, a reconocer mi historia cercana. Personas que buscan las respuestas en el exterior y no en su interior. Quiero liberarme de la influencia de mis padres o de cualquier otra persona que considere ofensiva. Rechazo a acomodarme. Quiero esconder algo. Estoy decepcionado con los otros y solo puedo contar conmigo. No acepto lo que tengo delante. Mi imagen ideal está lejos de la realidad. Más vale no ver los detalles. Hay algo confuso. Lo admiro y lo detesto al mismo tiempo. No quiero ver la realidad tal cual es, quiero cambiarla. Audición. Disminución de la audición por motivos diversos. Conflicto de contacto y separación a nivel auditivo. El sentido biológico es disminuir la capacidad auditiva
que responde a una necesidad de impedir oír algo que nos puede hacer mucho daño o que lleva tiempo haciéndonos daño. También es la solución para abandonar la necesidad de oír eso que tanto esperamos y que nos llega. No querer oír. Oído derecho, quiero atrapar el pedazo auditivo. También quiero oír algo y no lo oigo. Oído izquierdo, algo que no quiero perder. También oigo algo que no quiero oír. Autismo. El autismo implica un comportamiento que excluye y separa al sujeto de la realidad en un intento de repliegue sobre sí mismo y hacia el propio mundo interior. Se pueden observar síntomas como el mutismo, retraimiento afectivo, ausencia del yo en las frases o dificultad para mirar a los ojos, conflictos de miedo y cólera en el territorio, constelación de mucosa laríngea, susto, miedo y estómago, páncreas y vías biliares, enojo territorial, conflicto transgeneracional o de proyecto sentido, huida y sobrecontrol del mundo y el entorno, debido a una constelación de territorio que produce una tremenda sensibilidad. Es imprescindible controlar en todo momento los relés que hacen disparar los conflictos de territorio en constelación antes de que se desencadene y produzca un desequilibrio que nos deje expuestos. Por eso la mejor solución es la no confrontación de los peligros que el mundo ofrece a ese nivel y centrarse en el control y la gestión del territorio propio. Conflicto de miedo o susto en relación a la laringe, sumado a un conflicto de cólera y rabia en el territorio por parte de las vías biliares. Conflicto de secreto familiar con culpa. Todo hay que buscarlo en su campo visual. Cuando es activo, se muestra de una forma más o menos psicótica, o puede darse una hiperproductividad en su propio mundo. Se observan algunos artistas y científicos. Combinada con la constelación mitomaníaca, a veces da lugar a escritores excepcionales. Cuando el hemisferio derecho, lado depresivo, el conflicto se encuentra acentuado, el autismo pasivo puede oscilar desde un grado de retracción psicótica total hasta una timidez normal. En muchos casos es el resultado de incestos genealógicos. La magnitud en la que la constelación autista se manifiesta emocional y mentalmente está determinada por la magnitud de los conflictos involucrados. Adhiero el deseo inconsciente familiar de ser el que presenta la prueba viviente de ser el exiliado. El autista permanece bloqueado a nivel mental. Verifica permanentemente si lo que dice es exacto o no, si es lo suficientemente inteligente y correcto. Verifica, vuelve a verificar, una y otra vez, hasta que el cerebro decide que es mejor no comunicarse y permanecer callado. Estamos en el mundo de lo prohibido y los secretos. Tomar la vida de los demás porque no podemos vivir la propia. No tengo derecho al error. Los criterios que debo alcanzar son tan altos que es más fácil retractarme dentro de un mutismo en vez de tener que rendir cuentas a otros. Huyo de una situación muy dolorosa de mi entorno. Rechazo último de enfrentarse a la realidad física del mundo exterior porque veo mi sensibilidad maltratada. El autista debe resolver conflictos transgeneracionales casi siempre ligados a tremendos secretos que verá repetirse tremendamente a su alrededor. Terminar la fase autista, salir de la mal llamada enfermedad, solo depende del que la vive, de nadie más, y su salida nunca será hacia el plano de aturdimiento en que vive la mayoría de la gente. Es por eso que casi nunca encuentran el camino de salida. Los autistas además son grandes maestros para los que les rodean, pues muestran un camino de verdad que se perdió en muchos casos tiempo atrás y del que ni siquiera se es consciente.